nuevo vídeo de mi canal Leo Abel Español. Hoy estoy aquí con Segundo. Buenas tardes, soy Segundo de la Cruz, soy peruano, que he trabajado en Chile, España de visita y ahora estoy trabajando aquí en Italia. En Italia, estupendo. Muy bien, pues Segundo es mi protagonista de hoy, es el entrevistado. Os va a contar un poco por encima. Él es ahora mismo cuidador en Italia, Milán, que es donde estamos ahora mismo. Y bueno, cuéntanos un poco si quieres por encima, porque es un trotamundos, por lo que me ha dicho. Cierto, sí. Él es peruano, pero ha estado en Chile. En España y aquí en Italia, un poco en Italia. Bueno, yo soy peruano, me llamo Segundo, tengo 38 años, he salido de Perú a trabajar a Chile. En Chile he estado 12 años, en los cuales he trabajado en un centro de eventos donde se hacen matrimonios. He estado en el cuidado también de 2 niños con síndrome de Down. En España de visita. Después de 12 años he salido de Chile y había llegado acá a Italia. Y aquí en Italia, desde que he llegado a los 15 días, he comenzado a trabajar como badante, que es el cuidador de ancianos. Ah, vale. Porque badante es el nombre para cuidar los ancianos. En italiano se dice así, ¿no? En italiano se dice. Y badante. Badante. No y en Perú, badante, okay. Sí, y en español, quiere decir, o sea, cuidador de ancianos. Sí, es cuidador. Claro, pero aquí es badante. Badante. Badante, hemos aprendido una palabra en italiano. Badante. Que no sabía. Sí, y desde que he llegado trabajo cuidando ancianos, tanto hombre como mujer. Mi carta de presentación es esto. Estupendo, muy bien, o sea que es un cuidador de armas tomar, como veis, o sea, tiene una experiencia bastante amplia. Muy bien, pues muchas gracias. Te quería hacer unas pequeñas preguntas que apunté. Me dijiste que habías estado en España. Sí. Quería que, bueno, me contaras un poco, pues, qué te había parecido España. En España me ha gustado la comida. La gente, muy amable, muy respetuosa. No puedo decir que me ha tocado gente mala, porque yo creo que si estoy en casa ajena tengo que respetar para que la gente me respete. Sí. Lo único que sí me incomoda que son por los documentos. Bueno, yo creo que en todo país es eso, ¿no? La burocracia. La burocracia, claro. Bueno, la burocracia. En todos sitios. En todos sitios. Por desgracia, en Europa por lo menos. Por lo menos, sí. Eso. Después no, nada. La gente tranquila, respetuosa. Conozco La Coruña, Madrid, Barcelona, La Rambla. Conozco que he hecho un poco de turismo. Sí. He viajado y he estado 8 meses porque tengo 2 hermanas que viven allá hace muchos años. Bueno, y en Chile, que también he trabajado 12 años, la gente igual muy respetuosa. Como en todos lados, gente mala y gente buena. Gente respetuosa, gente irrespetuosa. Sí. La burocracia, la misma cosa, como se dice, o sea, en todo país. Pero allá uno puede obtener los documentos en 2 años. Tienes documentos con un contrato de trabajo, es muy fácil. La comida muy buena, la comida de Chile, el poroto con rienda, que es la pasta con los frijoles, es una comida típica. Es el charquicán, que es una sopa que viene con el zapallo, el choclo. Muy buena la comida chilena, aunque tiene sus buenos platos típicos. El asado, que allá lo llaman asado, es la carne a la parrilla. Como en Argentina. Claro, como a la parrilla. Lo llaman asado también. Bueno, y acá en Italia, que estoy ya 8 años, como se dice, cumpliendo, también hay gente muy amable, muy respetuosa. Hasta el día de hoy no me he tocado con gente mala. Gracias a Dios he podido obtener mis documentos, tengo mis documentos. En Chile estoy legal con documentos chilenos, en Italia documentos italianos. Sí. La comida muy buena, lugares muy bonitos, lugares para conocer. La gente muy amable, muy respetuosa. Sí. Es un país turístico el Italia. Turístico, sí. Muy bonito para conocer por todos lados. No es tan caro, sino que uno tiene que venir preparado para hacer el turismo en Italia cuando quiere venir, ¿no? Sí, desde luego que sí. Muy bien, gracias. A ver, porque la verdad es que me has respondido algunas cosas ya, pero voy a ver qué me falta quizás. Entonces, bueno, me habías dicho que si España te había gustado, ¿qué dirías que 2 o 3 cosas dirías que te han gustado de España y que 2 o 3 cosas no? Si tuvieras que elegir rápidamente 2 cosas que sí, 2 cosas que no. Me gusta el país, su gente, la burocracia no me gusta. Vale, estupendo, muy bien. Estupendo. Más preguntas que tenía para ti. Sí,
¿qué diferencias ves entre los italianos y los latinos? Te pregunto más sobre, por supuesto, más por Perú y Chile. A diferencia de Italia, puesto que pues, has vivido allá más tiempo. ¿Qué diferencias ves? ¿Hay muchas diferencias? Hay muchas diferencias, muchas. ¿Por qué? Porque el italiano es un poco más calmado, es un poco más respetuoso, más amable en pedir las cosas. En cambio el latino no, es muy prepotente. No todos, pero la gran mayoría, su gente es muy diferente. Sí, exigen más, digamos, ¿no? Sí, vale. Exige más. Vale. Respeto, te puedo decir que todos respetamos, pero la gran mayoría tiene esa prepotencia de pedir sin agradecer una cosa. En cambio el italiano te pide, aunque el español también te pide por favor, me haces también. eso. Muy bien, la siguiente pregunta que tengo para ti, que es la que más me gusta, porque aquí entramos en la parte más de vocabulario, de lenguaje coloquial, es palabras, ya sean más coloquiales o simplemente características de Perú, de Chile. Creo que es para todos vosotros. Para que aprendan un poco. Eso. Sí, que llegan a llegar. Guarda, en Perú, mayormente, a los niños los llaman chibolos. Chibolos, o si no, pendejos. Pendejos, sí. Pendejos. Como en México, ¿no? Claro, pendejos. Sí, pendejos no suena mucho por México, sí. Sí, es pendejos. Y de ahí, si tienes una enamorada, puedes llamar tu hembra, tú lo llaman en Perú, lo dicen a la enamorada o al enamorado, no lo sé. Oye, ¿cómo vas con tu perdida? ¿Cómo vas? O polola, me has dicho antes, No, en Chile es polola. En Chile, En Chile es tu enamorada, tu polola. O tu pierna, tu enamorada. Vale. O enamorado, tu pierna. Eso en Chile, ¿vale? En Chile, sí, tu enamorada. A los niños lo dicen cabros. Cabros chicos, vale. Cabro grande. A los hombres mayores le dicen ganso. Gansa, sí. A la mujer le dicen pava. Pava, vale. Pava, a la mujer le dicen pava. Cambia todo el tipo de palabras. Sí. Cambia no lo sé, es como decir, guarda que en Chile yo he aprendido muchas jergas que Perú, que aquí en Italia, tienen sus diferentes cosas. Donde tú en Chile decimos, cuando tienes tu marido, no dicen marido ellos, dicen, oye, ¿cómo vas con tu macho? Tu macho, vale. Tu macho, ¿me entiendes? Sí. A ver, en España se podría utilizar, pero yo creo que si tú le dices a alguien cómo va tu hembra, cómo va tu macho, normalmente va a sonar un poco extraño. Extraño, o sea, claro. O tu pierna. O tu pierna, sí. Porque si alguien dice pierna, lógicamente piensas en la extremidad inferior y no en... O si no, tu polola. O polola. En Chile es en vez de ser tu enamorada, o tu novia, tu polola, o tu pololo. ¿Me entiendes? En cambio en Perú es, ¿cómo vas con tu trampa? Sí. ¿Cómo vas con tu trampa? Con tu trampa. O tu tramposo. Tramposo. Es como acá en Italia, tu enamorada es tu fidanzata. Tu fidanzato. Son cosas que cambian, ¿no? De diferentes países, la forma de hablar, las jergas de los países, tanto como de Italia, Chile, Perú. Sí, lógico. Al final, los idiomas realmente, aunque tengan una gramática común, pero se desarrollan de forma independiente. Evidentemente. Entonces siempre en cada zona, en cada territorio, en cada región, se desarrolla, digamos, un vocabulario pues muy local y de ahí vienen pues todas estas palabras. Pero es bonito porque le da un poco de riqueza al idioma, ¿no? Y aparte cuando llegas aprendes, tienes que aprender la jerga de los chilenos para que hables igual como ellos, porque si no, ¿cómo vas a entender? Porque ellos también hablan español, el castellano, pero muy diferente a los peruanos. Y uno tiene que aprender sus jergas, tiene que aprender tal y como ellos hablan, para poderlos entender. Claro, entiendo. Es como guarda que nosotros decimos, en Perú decimos un desarmador, ellos llaman un destornillador, una cachavita, ¿ya? Claro. Cambia. A resumir de cuentas, me gusta porque conozco Chile, conozco Italia, conozco España, Perú, porque soy peruano. Eso es. Y bueno, y de los trabajos, ¿no? Que a veces estoy en Chile,
Me llamaban de un tipo de nombre, aquí en Italia, aquí en España, aquí en Perú me cambian los nombres. No tengo un solo nombre, me conocen por varios. Bueno. Y eso. Estupendo. Tengo dos preguntas más. Una de las preguntas que a mí me interesa bastante, además está muy relacionado con otro vídeo que hice en mi canal sobre español o castellano. Mi pregunta, puesto que eres de Perú, es si tú normalmente al referirte al idioma dices castellano o español y qué es lo que sueles escuchar, porque digamos que dependiendo de la zona en la que tú vengas, hay gente que va a decir más que habla castellano y hay gente que dice que habla español. Entonces, claro. Simplemente tenía esa curiosidad. Guarda, nosotros que yo vengo del Perú, se dice castellano. Castellano. En Chile se dice castellano. Español lo he venido a escuchar cuando en España y aquí en Italia, en Europa. Hablas español. Pero en Latinoamérica es más castellano. Que es el castellano. Eso es. Todo. ¿Hablas castellano? Sí, hablo castellano. No es el que español. El español lo he venido a escuchar en España. Lo escuchas y acá que te dicen, parla español, te dicen acá. Sí, parlo español. Pero en sí, nosotros los latinoamericanos, castellano. Decís castellano. Es castellano el idioma. Muy bien. La última pregunta que tenía para ti es, bueno, evidentemente, pues si estás trabajando, cuidando a gente, es lógico que tienes que saber italiano, ¿no? Sí. Entonces, mi pregunta es simplemente, ¿cómo aprendiste italiano? Porque cuando yo ya estaba para venirme a Italia, me descargué una aplicación y ya iba aprendiendo. Cuando llegué a Italia, ya entendía, no todo, pero entendía un poco. Sí, pero tenías una pequeña base. Ya tenía una pequeña base. Y cuando aquí he andado a la escuela, que son gratuitas las escuelas acá en Italia, para aprender el idioma, no solamente el italiano, varios idiomas, lo he aprendido un poco más, lo hablo, de un 100% lo hablo un 75%. Bien, sí. Sí, hablo el italiano. ¿Por qué? Porque el idioma es muy importante, porque para los trabajos, para poder comunicar, para poder responder a las personas, para comunicarse. Sobre todo para un trabajo como el tuyo, ¿no? Que es un trabajo pues muy social, de mucha interacción. De mucha interacción, porque interactuamos con los ancianos, con la familia, con los hijos, con los doctores, porque los ancianos está bajo nuestra responsabilidad de darle las medicinas, pastillas, medir la presión, la insulina, darle de todo. Y por fuerza tenemos que hablar. Vale. Por eso. No, estupendo. Entonces realmente no fuiste nunca a clase, sino que aprendiste por tu cuenta de forma autodidacta, digamos, en internet, estudiando, y luego ya pues sobre la marcha. Poco a poco, y aparte el tratar con los italianos, interactuar con ellos, es que te ayuda mucho también. Evidentemente, te ayuda, simplemente es porque en el canal cuento mucho, ¿no? Pues, o intento destrozar esa falacia, ¿no? De que parece que solamente podemos aprender idiomas pues yendo a clase, estudiando gramática y tal. Y bueno, aquí tenemos YouTube, otro ejemplo, ¿no? En YouTube. Yo he aprendido en el YouTube, porque hay muchas clases que son completas. Son canales gratuitos. He aprendido por intermedio del YouTube, he aprendido por medio de una aplicación, pero mayormente mirando en el YouTube. He aprendido el estupendo. Idioma. O sea, eso demuestra pues lo que digo siempre, ¿no? Que al final de forma autodidacta, con contenidos interesantes, como por ejemplo yo os quiero dar en este canal para aprender español en este caso, pues se puede llegar a aprender un idioma. Muy bien, pues muchas gracias, Segundo, por tu tiempo. Ha sido una entrevista muy interesante. Muchas gracias. Bueno, te deseo muchísima suerte aquí en Italia y que estés todo el tiempo que quieras. Y si quieres venir a España, pues allí te acogemos. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Nos vemos en el próximo vídeo.